Todos. Vamos a aventurarnos en lo más profundo del corazón de uno de los ecosistemas más vitales y misteriosos del planeta. Gran parte de la selva amazónica parece un planeta diferente, desde especies desconocidas hasta un delfín rosado. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a echar un vistazo a los 11 datos más impactantes sobre la selva amazónica. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 11. El país no descubierto. Hay cientos de miles de especies animales que consideran hogar a la selva amazónica. Es bastante salvaje, literalmente, pero ese número apenas roza la superficie. De hecho, muchos científicos coinciden en que solo hemos descubierto alrededor del 20% de las especies animales del mundo y gran parte de las 80% restantes se encuentran en el Amazonas. Estudios recientes han revelado que solo la porción brasileña del Amazonas alberga una biodiversidad extraordinaria, con nuevas especies, plantas y animales descubiertos a un ritmo sorprendente. Durante un periodo de 2 años se documentaron más de 380 especies previamente desconocidas, incluidas plantas, peces, anfibios, mamíferos, reptiles e incluso un ave. Este hallazgo subraya el estatus del Amazonas como uno de los ecosistemas más ricos de la Tierra, el 10% de las especies conocidas a nivel mundial. Pero solo para poner esos números en perspectiva, esto significa que estamos encontrando nuevos bichos cada día y encontramos alrededor de 100 nuevas especies solo en la última década. Algunos creen que cuando todo esté dicho y hecho, e incluso si fuera posible encontrarlos todos, el Amazonas podría albergar alrededor del 20% de todos los animales del mundo. Pero el Amazonas no es tan fácil como Pokémon, así que si bien tenemos que atraparlos, todas las probabilidades de que eso suceda son bastante escasas. Pero plantea la sorprendente pregunta de qué encontraremos mañana. Número 10. Perdón por nuestro polvo. El desierto del Sahara y la selva amazónica están unidos por el notable viaje de las partículas de polvo a través del océano Atlántico. Estas partículas, transportadas por fuertes vientos originados en el Sahara, forman una gran nube que conecta a estos ecosistemas distantes. Este fenómeno ha sido cuantificado por primera vez utilizando datos de los satélites de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, que revelan no solo el volumen del polvo transportado, sino también del nutriente crucial, fósforo incrustado en su interior. El polvo se origina en la depresión de Bodel en Chad, que alguna vez fue un antiguo lecho de lago rico en minerales que contienen fósforo. Cuando el viento sopla sobre esta área, levantan el polvo a la atmósfera, donde viaja miles de millas para asentarse en la cuenca del Amazonas. Este fósforo es vital para la fertilidad del Amazonas, apoyando el crecimiento de las plantas y la producción de proteínas, crucial para el ecosistema de la selva tropical. La cantidad de fósforo transportada anualmente, estimada en más de 22.000 toneladas, es comparable a lo que se pierde en el Amazonas debido a las lluvias y las inundaciones. El hallazgo subraya el importante papel del polvo en el ciclo de los nutrientes y la dinámica de los ecosistemas, especialmente en regiones con suelos pobres en nutrientes como el Amazonas. Comprender esta dinámica de transporte de polvo es fundamental para los estudios climáticos, ya que el polvo afecta el equilibrio térmico de la Tierra y la formación de nubes. Al recopilar datos detallados sobre la distribución del polvo, los investigadores de altitud tienen como objetivo refinar los modelos climáticos y predecir cambios ambientales futuros, incluidos los posibles impactos en el Amazonas. Número 9. El río Marañón. El río Marañón, aproximadamente a 100.000 kilómetros al noroeste de la ciudad de Lima, Perú, es la fuente principal del río Amazonas. Este majestuoso río fluye hacia el noroeste a través de altas mesetas alcanzando elevaciones de 12.000 pies, siguiendo la base oriental de la cordillera de los Andes. A medida que fluye, el Marañón toma una importante curva hacia el noreste, atravesando las densas selvas de los Andes hasta fusionarse en la cuenca del Amazonas. La importancia histórica del río Marañón
al definir la fuente del Amazonas, no puede subestimarse. Los primeros mapas y exploraciones, incluidas las del padre Samuel Fritz en 1707, describieron el Marañón como la cabecera principal del río Amazonas, enfatizando su papel como un importante contribuyente de agua al poderoso Amazonas. En un fallo innovador de marzo de 2024, un tribunal peruano reconoció que el río Marañón tiene derechos fundamentales, incluido el derecho a los caudales ecológicos y la protección contra la contaminación. Esta decisión legal subraya la importancia ecológica y la vulnerabilidad de esta vía fluvial vital. La sección media del río Marañón está marcada por una serie de rápidas y desafiantes cataratas, haciéndolo innavegable para embarcaciones grandes. Pero a pesar de estos obstáculos, los tramos superiores del Marañón han sido testigos de numerosos intentos de exploración a lo largo de los siglos, con aventureros como Charles Marie de la Condamine en 1743 y exploradores más recientes que intentaron descender sus escarpadas aguas. El debate sobre la exacta ubicación de la fuente del Amazonas, con reclamos competitivos de otros ríos, continúa. Sin embargo, el Marañón mantiene su estatus como la fuente principal o fuente hidrológica del Amazonas debido a su importante tasa de descarga anual. Número 8. Fruto del telar. Cuando pensamos en el Amazonas, nuestros cerebros no siempre van directo a qué tipo de alimento crece allí. Después de todo, los animales y las personas que viven allí necesitan comer. También piensa en los herbívoros que viven dentro del dosel. De hecho, se dice que más del 80% de los alimentos que se consumen alrededor del mundo provienen nada menos que de la selva amazónica. Entonces, ¿qué tipo de alimentos podemos encontrar aquí? Esa es una gran pregunta. Las bayas de azaí, producidas en densos racimos conocidos como oros, prosperan en el Amazonas con ciertas variedades, como la tinga de azaí, exclusivas de regiones específicas como el estuario del Amazonas, prevalente en la Amazonía boliviana, cuenta con una mayor concentración de nutrientes. Las bayas de azaí tienen un corto período de frescura después de la cosecha, lo que lleva a la disponibilidad generalizada de productos de azaí en polvo o congelados en el mercado. La creciente popularidad del azaí predice un tamaño de mercado de más de 1.700 millones para 2028. También el cacao, famoso por su papel en la producción de chocolate, se encuentra entre las fuentes más ricas de antioxidantes a nivel mundial. Estas frutas tropicales crecen entre altitudes de 10 a 100 pies y producen aproximadamente 70 frutas al año, con 2 temporadas de cosecha de octubre a febrero y de mayo a agosto. Se someten a fermentación durante 1 a 7 días antes de secarse, tostarse y procesarse en polvo o semillas. Los árboles de cacao son cultivos de sombra vitales que fomentan el hábitat para diversas plantas y animales. La palma, que prevalece en los pantanos de América del Sur, ofrece una mezcla única de sabores dulces, salados y ligeramente ácidos, similar a las zanahorias crudas cosechadas durante miles de años. Estas frutas son las favoritas de la región. Tradicionalmente los árboles se talaban durante la cosecha, pero los esfuerzos de conservación ahora promueven métodos sostenibles. La región amazónica también tiene cohuaçu o cohuaçu, la fruta nacional de Brasil. Esta fruta, con notas aromáticas de piña y chocolate al abrirse, se asemeja al chocolate con matices de melón tropical. Las semillas de cohuaçu se utilizan para producir mantequilla beneficiosa para la piel y el cabello. Número 7. Antiguo pero bueno. Cuando se considera el Amazonas, la atención a menudo se desplaza hacia su extensa vegetación repleta de vida, pero debajo de la superficie hay una historia geológica que sustenta la existencia del Amazonas, una narrativa que se ha ido moldeando a lo largo de millones de años. La historia geológica del Amazonas comienza con la intrincada danza de las placas tectónicas y la agitación de antiguos supercontinentes. Hace alrededor de 184 millones de años, una colosal actividad volcánica fracturó el supercontinente Gondwana, que alguna vez ocupó lo que ahora es África, América del Sur, Australia, Antártida y partes de Asia. Este evento marcó un gran cambio en la historia geológica de la Tierra, y a medida que los continentes se separaron, las placas tectónicas chocaron, preparando el escenario para el surgimiento de las majestuosas montañas de los Andes,
un proceso que comenzó aproximadamente hace 25 millones de años. Hace alrededor de 15 millones de años, la cuenca del Amazonas quedó sumergida bajo un vasto lago de agua dulce. Sin embargo, los ciclos de las glaciaciones posteriores alteraron dramáticamente la región. Las aguas andinas fluyeron hacia el este, los niveles del mar fluctuaron y el río Amazonas emergió, abriendo su camino a través de la cuenca y remodelando la tierra. La transformación de roca a selva tropical fue impulsada por las fuerzas erosivas del agua de los Andes que transportaron sedimentos vitales a la cuenca del Amazonas, enriqueciendo los suelos necesarios para el crecimiento de la selva tropical. La biodiversidad del Amazonas es producto de su pasado geológico dinámico. Durante las edades de hielo, el clima de la región fluctuó, fragmentando la selva tropical en parches aislados, y la competencia forestal entre especies condujo en última instancia a la especiación. Además, esta actividad geológica en el área de los Andes en ascenso provocó erosión y eventos sísmicos. Todos estos factores crearon tensiones ambientales que promovieron aún más la diversificación de especies. Número 6. Árboles caminantes. La leyenda de la palmera caminante ha cautivado la imaginación durante décadas, con historias de un árbol que supuestamente recorre la selva tropical en busca de luz solar. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que esta fascinante narrativa es mucho más un mito que una realidad. Los antropólogos John H. Bodley y Foley C. Benson documentaron por primera vez este notable comportamiento de estas palmeras en el este de Perú, sugiriendo que podrían, entre comillas, caminar usando raíces zancas para alejarse de los obstáculos o acercarse a la luz. Pero una investigación realizada por el ecologista tropical Gerard Alvelos y otros ha desacreditado la noción de movilidad de la palmera andante. El estudio de Alvelos, en 2005, encontró que, si bien la palma puede desarrollar rápidamente nuevas raíces para lograr estabilidad cuando se cae, permanece fija en su lugar original de germinación. La noción de que estos árboles deambulan distancias significativas para perseguir la luz del sol es probablemente una leyenda. Alvelos, en correspondencia con los escépticos, explicó que el desarrollo de grandes zancos con los conos de las raíces requiere un tiempo considerable, por lo que no es práctico que el árbol se mueva lo suficientemente rápido como para aprovechar los cambios dinámicos en la luz del dosel. El misterio de por qué estas palmeras tienen raíces zancudas tan alargadas sigue en pie. Las primeras teorías sugerían que era una adaptación a las inundaciones, pero investigaciones recientes sugieren que las raíces ayudan en altura y estabilidad, permitiendo al árbol alcanzar huecos de luz en el denso dosel, mientras persiste la tradición de la palma caminante, respaldada por su apariencia llamativa y su estructura de raíz inusual. El consenso científico sugiere que estos árboles no caminan en el sentido literal de la palabra errante. Los árboles caminantes son un ejemplo del encanto y el misterio de la naturaleza, donde la realidad a menudo resulta más fascinante que la ficción. Número 5. El tamaño importa. La selva amazónica es tan grande que a menudo se la conoce como los pulmones de la Tierra, debido a su papel en la absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno a escala masiva. Ocupa un lugar destacado como la selva tropical más grande del mundo, con aproximadamente 1.350 millones de acres, en un área tan vasta que eclipsa a muchas otras selvas tropicales combinadas, representando más de la mitad de los ecosistemas de selva tropical que quedan en la Tierra. Esta colosal extensión de vegetación se extiende a lo largo de 9 países, con casi 2/3 de su territorio ubicados dentro de Brasil. Solo dentro de sus límites, la selva amazónica alberga una asombrosa riqueza de biodiversidad, con casi 400.000 millones de árboles y más de 2 millones de especies de animales, lo que la convierte en el ecosistema con mayor biodiversidad del planeta. En términos de escala, si el Amazonas fuera considerado un país independiente, se ubicaría como el 7º más grande a nivel mundial, superando a naciones como India, Argentina, España, Arabia Saudita y Argelia, mientras que Estados Unidos eclipsa al Amazonas en tamaño, con un área que excede los 9 millones de kilómetros cuadrados.
La riqueza ecológica de la selva tropical supera con creces a la de los Estados Unidos, sustentando una asombrosa variedad de especies de plantas y animales. Más allá de la riqueza biológica, el Amazonas sirve como un sumidero de carbono crítico que almacena aproximadamente 200.000 millones de toneladas de carbono, un activo vital para mitigar el cambio climático. Sin embargo, este tesoro ha enfrentado una explotación severa y degradación, principalmente debido a la deforestación impulsada por actividades como la ganadería. Durante las últimas 4 décadas, más del 20% del Amazonas se ha perdido debido a la deforestación, liberando a la atmósfera grandes cantidades de carbono almacenado y exacerbando el calentamiento global. Los incendios inducidos por el hombre amenazan aún más la integridad de la Amazonía, con quemas generalizadas a menudo vinculadas a prácticas agrícolas y desmonte de tierras. Solo en 2019, la región amazónica de Brasil fue testigo de más de 72.000 incendios, lo que destaca la necesidad urgente de esfuerzos de conservación para proteger este ecosistema. A pesar de los desafíos, la selva amazónica sigue siendo la selva tropical más grande del mundo, lo que genera preocupación entre los científicos sobre su futuro. Con un área que abarca aproximadamente 2.100.000 millas cuadradas. La magnitud del Amazonas es difícil de comprender. Para ponerlo en perspectiva, la extensión de la selva tropical acomodaría cómodamente a países como Francia más de 10 veces y el Reino Unido más de 20 veces, y cubriría más de la mitad de países más grandes como Canadá y China. Número 4. Lo que hay en un nombre. El nombre Amazonas está impregnado de una mezcla de exploración mítica y encuentros con tribus indígenas que capturaron la imaginación de los primeros exploradores europeos. El primer europeo en poner los ojos en el Amazonas fue Francisco de Orellana, un conquistador español en 1542. El viaje de Orellana a este vasto desierto fue originalmente parte de una expedición dirigida por Gonzalo Pizarro, que exploraba los bosques del este de Ecuador. La expedición, que enfrentó inmensos desafíos de hambre y enfermedades, llegó a un punto crítico en el que Orellana fue enviado río abajo con un grupo de hombres para encontrar provisiones. Mientras Orellana y su tripulación navegaban por el río, se encontraron con tribus indígenas, incluidos los Arari y los Mamparo, quienes exhibieron notables habilidades en agricultura y alfarería. El encuentro más sorprendente, que dejó una huella duradera en la imaginación europea, surgió cuando se encontraron con una tribu que supuestamente estaba dirigida por feroces guerreras que recordaban a las amazonas de la mitología griega. Inspirado en estos encuentros y los cuentos de estas mujeres guerreras, Orellana acuñó el nombre de Amazonas para la región, estableciendo un paralelo con las legendarias amazonas descritas por el antiguo escritor griego Gaspar de Carvajal, que narra la expedición. Describe vívidamente los encuentros con estas tribus, pintando un cuadro de mujeres robustas, con cabello largo trenzado y hábiles en el combate. El mito de la Amazonía sudamericana, impulsado aún más por estas narrativas, finalmente llevó a que la región fuera nombrada en homenaje a estas legendarias mujeres guerreras. Otra posible fuente para el nombre Amazonas proviene de una palabra tupí que significa rompedor de botes y refleja la naturaleza desafiante y formidable del sistema fluvial. A pesar de los orígenes del nombre, que son multifacéticos y abarcan la exploración de mitos y las influencias lingüísticas, el término Amazonas se ha convertido en sinónimo de la inspiradora selva tropical y el río que continúan cautivando la imaginación del mundo. Número 3. Arapaima. El arapaima es una de las muchas criaturas notables nativas de la cuenca del Amazonas. Pero en un lugar tan repleto de vida única, ¿cómo puede algo tan simple como un pez destacar? Este nadador, que se parece más a un dinosaurio moderno, es famoso por su inmenso tamaño, adaptaciones únicas y su antiguo linaje. Este pez colosal, que muchos occidentales podrían reconocer de algún videojuego, parece casi mítico debido a su extraordinario tamaño, con un linaje que se remonta a más de 23 millones de años. A menudo se hace referencia al arapaima como un fósil viviente,
Representando una de las especies de peces de agua dulce más antiguas de la Tierra, los atributos físicos del arapaima son sorprendentes. Tiene una apariencia imponente con un cuerpo cubierto de escamas masivas que puede alcanzar tamaños asombrosos. El arapaima más grande registrado pesaba más de 440 libras y medía más de 15 pies. Aunque el tamaño promedio es de alrededor de 200 libras y unos 10 pies de largo, estas dimensiones lo convierten en uno de los peces de agua dulce más grandes conocidos por el hombre. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su capacidad para respirar aire, mientras que la mayoría de los peces dependen de las branquias para extraer oxígeno del agua. Las branquias del arapaima son relativamente pequeñas, lo que requiere viajes frecuentes a la superficie del agua para tragar aire. Esta adaptación única le permite sobrevivir en agua con poco oxígeno, incluso soportando hasta 24 horas fuera del agua, una hazaña notable entre las criaturas acuáticas. A pesar de su tamaño imponente y sus estrategias de supervivencia, el arapaima enfrenta amenazas significativas, principalmente por la pesca excesiva y la pérdida de hábitat. En respuesta, los gobiernos y las comunidades locales están tomando medidas para proteger esta antigua especie. Los investigadores y las comunidades indígenas son fundamentales para estudiar el comportamiento y la biología del arapaima, aprovechando el conocimiento de aquellos que han coexistido con estos peces gigantes durante milenios. Número 2. Su existencia en capas. La selva amazónica es como una cebolla. Tiene 4 capas para ser exactos. La capa emergente es la capa más superior de la selva tropical, dominada por árboles imponentes que pueden alcanzar alturas asombrosas. Estos árboles de hoja perenne de madera dura, con pequeñas hojas cerosas, están adaptados para retener agua durante los periodos secos. La capa emergente es el hogar de criaturas que pueden volar o deslizarse, ya que las ramas aquí son delgadas y no pueden soportar animales grandes. Aves como halcones y águilas, mariposas, murciélagos y mamíferos planeadores prosperan en este elevado dominio. Debajo de la capa emergente, el dosel forma una capa densa y extensa de vegetación de aproximadamente 20 pies de espesor que bloquea efectivamente la luz del sol, el viento y la lluvia. Esta capa es un refugio para una gran variedad de plantas y animales. El dosel es vital para la dispersión de semillas, ya que muchas plantas producen frutos que atraen a los animales. Estos animales luego consumen los frutos y dispersan las semillas. El dosel sustenta la mayor parte de la vida de la selva tropical, con miles de insectos, mariposas y pájaros que prosperan en medio de los brillantes árboles. Debajo del dosel se encuentra el sotobosque, caracterizado por plantas más bajas con hojas grandes que se esfuerzan por capturar la cantidad limitada de luz solar que se filtra desde arriba. Las palmeras, los filodendros y otras plantas del sotobosque emplean flores grandes para atraer a los polinizadores en este ambiente sombreado. Aunque el sotobosque solo recibe alrededor del 5% de la luz solar, alberga una comunidad diversa de organismos, incluidas ranas arbóreas, primates, elefantes y serpientes del bosque. El suelo del bosque está envuelto en oscuridad debido a que el denso dosel de arriba bloquea la mayor parte de la luz, recibiendo solo un 1% de luz solar. Esta oscuridad y los nutrientes limitados crean un ambiente desafiante para la vida vegetal. Criaturas como babosas, gusanos, termitas, osos hormigueros, armadillos y cerdos salvajes prosperan en el suelo del bosque, accediendo a abundantes fuentes de alimentos a partir de la materia orgánica en descomposición. Número 1. Los delfines de río. Sí, hay delfines que viven en el Amazonas, pero este tipo de delfines no son los que encontrarás en SeaWorld. El delfín del río Amazonas es cautivador y una especie única que habita en los ríos y arroyos de la cuenca del Amazonas en América del Sur. Son reconocidos como la especie más grande de delfín de río. No solo es físicamente notable, sino que también está impregnado de folclore y mitos locales. Una de las características más llamativas del delfín del Amazonas es su apariencia. Este delfín de río es diferente a sus parientes oceánicos. El cuerpo del delfín, conocido como boto,
Muestra una textura robusta pero flexible, adornada con una fascinante transformación de color a lo largo de su ciclo de vida. Los delfines recién nacidos y jóvenes mantienen un tono gris oscuro, que gradualmente se aclara a gris claro en la adolescencia, antes de finalmente convertirse en un rosa llamativo en la edad adulta. La coloración de los delfines adultos varía según factores como la temperatura, la transparencia del agua y la ubicación. A diferencia de la mayoría de los delfines, las vértebras cervicales del delfín del río no están fusionadas, lo que le permite girar la cabeza hasta unos notables 90 grados. Esta flexibilidad ayuda al delfín a navegar por los canales de agua de la cuenca del Amazonas. Particularmente durante los períodos de inundaciones, el comportamiento del delfín del río Amazonas exhibe algunos rasgos fascinantes. Estos delfines son típicamente solitarios, aunque se han registrado grupos más grandes de hasta 15. Son más activos durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la noche, mostrando un comportamiento curioso hacia los barcos y participando en interacciones lúdicas con troncos, tortugas, peces y otras formas de vida acuática. La dieta es diversa y adaptable, consistiendo principalmente en peces, pero también incluye cangrejos de río y otras especies de presas. Más allá de sus atributos físicos y de comportamiento, los delfines del río Amazonas ocupan un lugar destacado en el folclore y la mitología. Son venerados como una criatura mítica. El delfín es fundamental para los mitos sobre el cambio de forma y la seducción. Según el folclore, por la noche, el delfín rosado se transforma en un joven apuesto que seduce a individuos desprevenidos, los embaraza y regresa al río antes del amanecer. Se cree que esta figura mitológica, conocida como Encantado, encarna los ciclos de la vida en la naturaleza. Las leyendas locales también advierten contra dañar a un delfín de río y atribuyen mala suerte a quienes lo matan o consumen. El delfín es venerado como guardián del Amazonas. Un cuento tradicional sugiere que hacer las paces con el delfín es esencial para encontrar al manatí en su hábitat. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!